Leemos de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, los versos 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, debo decir, capítulo 3, versos 14 al 17. Y la palabra del Señor en ese pasaje bíblico de Timoteo, segunda Timoteo 3, 14 al 17, lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el joven de Dios, el niño de Dios sea perfecto, es decir, sea maduro, enteramente listo y preparado para toda buena obra. Las frases que añadí no están en el texto bíblico, pero clarifican un poco la lectura. Padre, gracias te damos por tu bendición, por tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo y de tus hijos, oh Dios, como un testimonio inequívoco de que tú nunca nos dejas solo. Señor, por negro sea el día, por oscuro sea la noche, Señor, por recia la tormenta, tú estás con nosotros. Y es ahí donde reposa nuestra fe y confianza y esperanza. Gracias, Padre Celestial, Señor, que a través de tu palabra podamos continuar recibiendo ese aliento. Señor, esa voz tuya, esa voz que nos llega a través de tu palabra para confortarnos, para madurar en nosotros el carácter cristiano, para que estemos listos para realizar toda buena obra, Señor. Padre, te damos gloria y honra, y toda alabanza y pleitesía a ti la rendimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Una vez más reafirmamos y reiteramos nuestro gozo y nuestra alegría de poder verles en esta mañana, el tener el espacio de poder estar en este lugar juntos, obviamente con los protocolos que ya se han establecido. Pero gracias, hermanos, por estar aquí presentes, como también los que están allá en sus hogares, que están conectados en esta mañana. Oramos por aquellos a principio del culto, presentábamos algunas peticiones y entre ellas orábamos por la salud de la hermana Lili, que tuvo una caída y que ha sufrido una fractura de una costilla, y oramos que Dios le dé fuerzas, le recupere. Así por los hermanos y hermanas que están enfermos. En esta mañana quiero continuar este tema. Como decía Jocelyn en el devocional, estamos celebrando el mes de la Biblia y queremos resaltar de esas joyas de la palabra de Dios algunos principios que nos ayuden a poder crecer no solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, sino también en entender lo crucial que es la Biblia en la vida cristiana y en el desarrollo de todo ser humano. Comienzo diciéndoles que el apóstol Pablo realizó varios viajes misioneros con el fin de predicar el evangelio. Algunos conocen la biografía de Pablo, cómo se convierte el evangelio y cómo a raíz de su experiencia con Dios, él comienza a predicar y se convierte de una religión legalista del fariseísmo al evangelio libertador de Cristo Jesús. Y a raíz de esa conversión, él comienza a predicar. Y él da varios viajes. Y en cada viaje él predica, él enseña, establece iglesias. Así que es una vida sumamente productiva en Dios. Pero resulta que en el segundo viaje, según el relato de Hechos, él visita varios lugares y él está en Antioquía antes de iniciar el viaje, y allí habla con Bernabé y ambos se ponen de acuerdo porque desean regresar a las iglesias que en el primer viaje levantaron para
darle un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, y además llevaban la encomienda de leer en las iglesias que habían fundado un mensaje de un acuerdo que se había llevado a cabo en Jerusalén, en lo que se llamó el primer concilio de Jerusalén, donde había directrices específicas para atender a la iglesia gentil. Bueno, eso es un tema amplio, pero no quiero entrar en eso, quiero ir al punto de que quiero llegar. El punto es que Pablo, en ese segundo viaje, con las encomiendas que les he dicho, él inicia este viaje en la parte sur de lo que es hoy Turquía, en aquel entonces Asia Menor. Y él, en este viaje, visita la región de Cilicia y entra a una región llamada Listra y Derbe. Y Lucas nos dice claramente que cuando él entra a esta región, en esta ruta de Derbe y de Listra, él, recibe una impresión poderosa de un discípulo joven que vivía allí. Estos hechos se relatan en el capítulo 16 de Hechos, del 1 al 5, y lo leo rápidamente. Dice: después que llegó a Derbe y a Listra, he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban no solamente en Listra, donde vivía él, sino también en Iconio, que era la región más amplia donde estaba esta iglesia. Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cuando leemos este pasaje específicamente, hay que entender que Lucas es el historiador que está escribiendo el libro, así que él a veces da detalles, otras veces hace unas menciones genéricas, así que hay detalles que quisiéramos ver en el texto, pero obviamente no es la intención de Lucas darnos una cantidad de detalles que no sean tan relevantes para la misión por la cual él está escribiendo. Así es que vamos a mirar estos pasajes bíblicos para ver lo que está pasando allí. Ya hemos dicho que Pablo llega a este lugar para confortar la iglesia. Y el texto dice que ahí se encuentra con cierto discípulo. Ya esta frase indica que la persona a quien hace referencia el texto bíblico es alguien que está aprendiendo en la fe. Es decir, está en un proceso ¿de qué? De aprendizaje bajo la tutela de la iglesia allí en Listra. El texto dice que esta persona, más adelante vamos a aprender que era un joven. ¿Cómo sabemos que era joven? Bueno, lo sabemos porque más adelante, casi 13 años después, Pablo le escribe una carta a este muchacho llamado Timoteo. Y cuando le escribe la carta, los historiadores, teólogos, en este caso uno de ellos llamado Gordon Fee, él dice que cuando escribe a Timoteo, en el capítulo 4, primera carta, verso 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y esa expresión, según dice Gordon Fee, indica la edad aproximadamente de 30 a 35 años. Lo que, considerando esa fecha y el tiempo que había pasado desde que Pablo lo conoce por primera vez, se estima aproximadamente que han pasado 13 años. Si usted le resta 13 años a 30 años, le va a dar 17 años. Si el promedio es entre 17 a 22, a 5 años, perdón la diferencia, pues entonces tendríamos un joven ¿de qué edad? De 17 a 22 años. Esta es una teoría, hermano, no le preste tanta importancia a esto, pero lo que quiero que sepan es que realmente era joven. Era un joven de entre 17 a 22 años aproximadamente. Ahora, dicho esto, vamos a recrear un poco el perfil de este discípulo, de este joven. Y me interesa mucho esa expresión y la enfatizo joven, porque aquí en la audiencia y allá hay jóvenes. Hay gente joven. Y hay gente joven de edad y hay gente joven de espíritu. Y para todos es el mensaje, ¿no?
Aleluya. Así que Timoteo, cuyo nombre significa el que adora a Dios, era un discípulo que estaba aprendiendo, era un joven de unos 17 a 22 años cuando Pablo lo conoce, y que este joven, dice el texto, que provenía de un hogar donde habían dos culturas que estaban en tensión: la cultura griega y la cultura judía. ¿Por qué digo que estaban en tensión? Porque cuando usted estudia el contexto de estas culturas, mira, la tensión primordial era que una era monoteísta y la otra era politeísta. Es decir, que una creía en un solo Dios y la otra en una infinidad de dioses. ¿Y qué dioses? Si usted lee la mitología griega, usted va a encontrar que hay toda clase de dioses, con toda clase de virtudes, pero más con toda clase de perversidades. Así que había un conflicto. De hecho, un dato interesante que podemos aludir a ese conflicto es la realidad de que cuando Pablo conoce a Timoteo, dice que está incircunciso. Por eso lo circuncida. Vamos luego a eso. Y esto demuestra que había un conflicto, porque aún siendo su madre griega, todavía a la edad que tenía, no lo habían circuncidado. Porque los griegos repudiaban, detestaban, creían que la circuncisión era una violencia al cuerpo. Y como ellos creían en el cuerpo perfecto, escultural, de músculos, ¿verdad? Esas imágenes que aparecen en las esculturas griegas, ese culto al cuerpo. Pues ellos creían que eso era una mutilación. Por tal razón ellos detestaban a los judíos por eso. Así que yo no sé cómo lidiaba la mamá y el papá el asunto de la crianza de Timoteo. Pero obviamente ese dato nos da una señal de que ciertamente había algunos conflictos. Y aquí estoy especulando. No especulo sobre el asunto de la circuncisión, sino sobre los conflictos posibles que a raíz de esto podía haber en el hogar. No sé si me entendieron. Bueno, el punto es entonces que venía de un hogar cuyo padre era griego y su madre era judía, lo que podía significar, yo reitero, que había ciertas tensiones, no solamente en el aspecto que le estoy mencionando de la circuncisión, sino que también en el aspecto claro de que la filosofía griega era la que la gente buscaba, era la ciencia que todo el mundo quería tener, era la élite. Ser un judío griego, ser una persona griega, debo decir, era como estar en un estatus social alto. Así que todas estas tensiones podían ser realidad en el contexto de esta familia, y reitero esto porque voy a regresar a esto más adelante. Lo otro que podemos ver de estos textos bíblicos es que la comunidad de creyentes, de hermanos de la iglesia, testificaban a favor de la vida consagrada de este joven. Es decir, que su testimonio de alguna manera había impactado la vida de la iglesia. No hay detalles en qué sentido, pero lo que dice es que impactó, al punto de que dan testimonio ante Pablo, y Pablo, convencido de la riqueza en la vida de este joven, decide tomarlo como discípulo y llevárselo al viaje misionero. Así que algo había en él, algo llamativo, algo poderoso, algo que irradiaba en su vida. Había una presencia en él que realmente no podía pasar desapercibida de aquellos que le rodeaban. Esto habla bien de él. Así que Pablo entonces lo toma como discípulo, se lo lleva para el viaje, pero antes lo circuncida. La razón por la cual Pablo realiza este acto en la vida de Timoteo no era para mutilarlo. Era que Pablo tenía como objetivo principal ir a las sinagogas judías para iniciar la predicación. Y si él llevaba un griego, porque dice que todo el mundo sabía que el papá de él era griego, eso era un asunto público. Así que la gente sabía quién era Timoteo, quién era su papá, sabía quién era su mamá. Así que si él entraba a una sinagoga y no estaba circuncidado, Pablo tendría problemas, porque esto era una afrenta a la sinagoga. Y Pablo tenía como objetivo primordial siempre llegar a la sinagoga para desde ahí, como plataforma de predicación, comenzar a difundir el evangelio. A Pablo lo recibían en la sinagoga, después lo botaban.
Lo recibían porque él iba ¿con qué? Como un maestro de la ley, como un rabino judío circuncidado. Pero cuando hablaba de Cristo, algunos creían y otros no. Pero también eso es tema para otro sermón. El punto es que Pablo lo circuncida para que no haya un conflicto, no haya una piedra en el camino que impida que él pueda predicar en estos lugares donde predominaban los judíos. Así que estos elementos o aspectos que hemos señalado, que hemos argumentado a raíz del texto bíblico, hablan de Timoteo, pero hay unas preguntas que yo quisiera responder o que yo me hice, y es la siguiente: ¿cómo es que llega este joven a ser la persona de fe que era? Y que a pesar de estar expuesto a un ambiente familiar mixto y con temas conflictivos, él logra ser quien es. En segundo lugar, ¿qué elemento o elementos fueron cruciales para hacer de él un joven reconocido y admirado en la comunidad de fe de Listra, y que a su vez fuese recibido como discípulo del gran apóstol Pablo? Y en tercer lugar, ¿cómo la respuesta a estas preguntas pueden ser útiles a los jóvenes, jovencitas, padres, madres, hermanos y hermanas que vivimos en este momento? Así que ahora, dirigidos a responder a estas preguntas, continúo mencionando unos datos, ya no de hechos, sino de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo. El asunto es que Timoteo resultó ser uno de los discípulos más apegados al apóstol Pablo, al extremo que él le llama hijo mío, y que en las postrimerías de su ministerio, cuando él sabe que va a morir, él tiene el deseo insaciable de ver a este joven. Y hay una carta, y el último capítulo de la carta, la segunda carta que le escribe a Timoteo, es tan emotivo que da ganas de llorar. Porque se ve un hombre que sabe que va a morir y que él no quiere morirse sin ver el rostro de este discípulo. Hay diversas menciones de Pablo refiriéndose a Timoteo, y específicamente en la encomienda de pastorear por un tiempo la iglesia de Éfeso, que está en un conflicto. Y Pablo envía a este tierno joven, lo envía con la encomienda de tratar asuntos serios, porque él creía, y digo, obviamente estoy argumentando ahora esto que estoy diciendo, él creía en la capacidad de este joven, y él velaba por él. Le dice a la iglesia: cuídenmelo, trátenlo bien. Se dice que Timoteo tenía un problema estomacal y Pablo le aconseja no tomar agua. Así que Pablo realmente está muy impactado por la calidad de vida de este muchacho, que no salió del arrabal. Y no es que, mire, yo cuando comparo a Pablo y a Timoteo en su conversión, son dos cosas, dos mundos diferentes. Pablo viene de la revolución, viene de la vida de perseguidor, de ser un asesino. Surge de un milagro, de un encuentro con Jesús hacia Damasco. Timoteo no surge de nada de eso. Yo veo jóvenes cristianos que nacen en los hogares de familias cristianas. Yo veo a Timoteo nacido en esas circunstancias, como veo jóvenes que nacen en hogares cristianos, pero que necesitan una experiencia de fe. Y Timoteo se nos presenta como el modelo idóneo para presentar esa calidad de vida de alguien que no mató a nadie, que no hizo nada malo, pero que encontró a Jesús y desarrolló el carácter tan glorioso como el mismo apóstol, donde Pablo está tan confiado en que él va a hablar de tal manera que Pablo no tiene reparo alguno de darle estas significantes asignaciones. Poderoso. Aleluya, poderoso. Bueno, así que, ¿qué respuestas podemos dar a estas preguntas? ¿Qué elementos en la vida de este muchacho
fueron cruciales para hacer de él el joven que les he descrito. Pues mire, permítame darle unas 4 sugerencias en respuesta, unas 5 sugerencias en respuesta a estas preguntas. En primer lugar, yo encuentro en la experiencia de vida de este muchacho a una madre y a una abuela que tienen una fe tenaz. Aquí hay 2 mujeres que significan mucho para la vida de este joven. Cuando leemos lo que Pablo le escribe a Timoteo, y estas cartas que Pablo le escribe a Timoteo, como un dato adicional, se las escribe estando Timoteo en Éfeso, para ayudarlo a él a manejar las crisis que tiene que enfrentar en Éfeso. Así que Pablo está preocupado por cómo él se desempeña allí y quiere aportar con las cartas y consejos prácticos para que él maneje bien la situación, con la promesa de que un día va a verlo, pero no llegó. Pero las cartas sirvieron para darle dirección. Así que en la segunda carta, Pablo dice así. Voy a leer solamente la parte del texto para ahorrar tiempo. Dice: doy gracias a Dios al cual sirvo. Verso 3, capítulo 1 de 2 de Timoteo. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, y deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, hay una riqueza en estos versos que nos puede tomar el resto del sermón, pero sencillamente quiero señalar algunas cosas basadas en ese versículo. Número 1, señalarles y recordarles que la unión matrimonial con un griego que tenía esta mujer, no sabemos cómo ocurrió. Así que no sabemos si el papá se murió, si el papá se fue, no lo sabemos. Pero la verdad que el texto dice es que presente o no presente el padre, estas mujeres tomaron una decisión. ¿Qué dije? Estas mujeres tomaron una decisión de abrazar la fe del evangelio que predicaba Pablo. Se cree que en el primer viaje eso pudo haber acontecido. Así que estas mujeres, en medio de su situación, ellas reciben a Jesucristo como Salvador. Fueron ellas las responsables de comenzar a inculcar en la vida de Timoteo el valor de la fe cristiana. Así que fue en ellas que recayó esta responsabilidad. Cuando yo miro este cuadro, yo pienso en el cuadro presente. Pienso en esa tarea formativa que tienen los padres. La responsabilidad que tenemos los padres de enseñar a nuestros hijos. Y veo 2 factores interesantísimos, muy análogos a lo que aparece en el texto bíblico. En primer lugar, veo hogares donde mujeres solas están criando a sus hijos. Ese pudo haber sido el cuadro de Eunice, de Loida. Mujeres que están luchando solas por levantar a sus hijos. Que el esposo murió o las abandonó. Pero eso no quebrantó su fe. Al contrario, fue amén, el semillero, el terreno donde nació la fe y la esperanza. Y nacido esta fe, la inculcan, la transmiten a su hijo Timoteo. Como también puede significar los hogares donde la primera en recibir el evangelio es la mujer. Puede ser que el marido esté presente, pero que sea ella la primera en responder. Porque créanme, y estadísticamente está probado. Y no es que la mujer sea débil. No, es todo lo contrario. Está también
estadísticamente probado que no es débil, pero no es el tema de ahora. Pero el asunto es que si usted observa en la iglesia, la población femenina resulta ser más abundante que la masculina. Porque hay una sensibilidad. Dios se presenta como padre amoroso y las madres tienen esa característica, y aunque son madres, tienen ese amor a los hijos y entienden rápido el amor de Dios. Los hombres tienen que ser más analíticos, y eso es otro tema de otro sermón. El punto es que hay hogares donde o la mujer está sola o está ella convertida a Cristo y el esposo todavía no ha llegado a conocer a Jesús. Así que en ese contexto, que es un contexto que es real a nuestra realidad, perdón la redundancia, presente, hay cierta analogía con este caso de Timoteo. Ahora, lo segundo que yo observo en esto no es solamente ver la fe de una mujer. Ustedes, mujeres de Dios que están aquí, ustedes están representadas en Loida y Eunice, que han luchado solas, están peleando, están levantando. Y gloria a Dios si tu esposo es cristiano, pero gloria al Señor, muchas veces aún así ellas tienen el peso de poder inculcar lo que han creído a sus hijos. Pero había algo más en la vida de Timoteo, algo interesante. Y es que Pablo, cuando le escribe la primera carta en el verso 1, 18 al 19, dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual algunos han naufragado. Pablo les recuerda a Timoteo. ¿En qué momento a él le profetizaron? No sabemos. Pero por el contexto y por la forma en que Pablo escribe, parece ser cuando era jovencito. Parece ser que ese testimonio del cual hablaba la iglesia de él es porque sabían que había un llamado profético sobre él. Y la iglesia lo que hacía era animarlo. Era, amén, reafirmar el llamado de Dios. Y Pablo le recuerda ahí a él: el hecho de que tú recuerdes tu llamado te va a dar fuerza para tú militar en cuanto a la fe y caminar. Yo creo, hermanos amados, madres y padres que están aquí, nuestros hijos tienen un llamado profético. Nuestros hijos son herencia de Jehová y pueden atravesar el momento más difícil de su vida, pero como padres y madres tenemos que decirle, como a Timoteo, como Pablo a Timoteo: mira, recuerda que sobre ti hay un llamado. Sobre ti hay una seña de Dios. Dios ha marcado tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia hablaba y testificaba de este muchacho. Y aunque la iglesia no hable de tu hijo y ni del mío, háblale tú. Gloria a Dios. Afirma tú, no importa cómo tú lo veas, porque ese es el fruto de tu vientre, mujer, de tu hombre de Dios y mujer de Dios. Y vamos a afirmar y a creer que sobre ellos hay promesa de Dios, porque lo que está sobre ti también está sobre ellos. Y tú quizás no lo puedas, no lo estés viendo, pero créelo, afírmalo. Oh, gloria al Señor. De manera que había un llamado profético sobre Timoteo, del cual Pablo le hace memoria a él, le recordó a él a fin de animarle a enfrentar las luchas que le correspondía a él enfrentar. En la versión nueva, traducción viviente, este texto lee así:
Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en la palabra profética que se dijeron en tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Así que hay promesa de Dios sobre tus hijos y sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Gloria al Señor. Y nos corresponde a nosotros levantar esa oración y esa voz sobre sus vidas. Número 3, ¿qué otro elemento? No solamente la formación de 2 mujeres, no solamente la palabra profética que estaba sobre ellos, sino que un tercer y crucial elemento fue su formación en las Sagradas Escrituras. Y con esto voy perfilándome hacia el cierre. Pablo le escribe a Timoteo los versos que leímos al principio de este sermón. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego enfatiza y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este texto estudiado a profundidad es material para 1 o 2 sermones. Pero yo quiero únicamente volver a enfatizar solamente algunos puntos de esta lectura. En primer lugar, la importancia de la instrucción bíblica que recibió Timoteo en su niñez. Timoteo tuvo la oportunidad, en el contexto de hogar que vivió, de estar expuesto e influenciado por la cultura griega y su literatura. Su papá era griego y yo creo que él no renunció a su creencia como griego. Así que él sabía de filosofía, él sabía de los escritos de los sabios, de los dioses, muy interesantes, historias impresionantes. ¿Quién no ha leído la Ilíada? Esas historias fantasiosas y tan emocionantes de las guerras de los dioses. En ese entonces no había televisión, así que toda la imaginación era a través de la lectura. Y yo cuando leo algo, yo me hago un cuadro imaginario de lo que estoy leyendo y me emociono con los cuadros que yo fabrico a raíz de la lectura. Así que imagínense a cuánta emoción pudiera haber estado enfrentado Timoteo ante la disponibilidad de todo lo que su papá podía ofrecerle. Así que estuvo en tensión la enseñanza de Timoteo, posiblemente por estos aspectos. Por lo que yo entiendo que pudo haber sido, y digo pudo porque estoy aquí especulando sobre esto, pero yo creo que hay fundamento para una especulación bastante razonable, es entender que había un reto que tenían estas 2 mujeres. Un reto interesantísimo de poder manejar esa tensión, de balancear 2 culturas que estaban en su casa. Una que entró por el papá y otra que entraba por ellas. Así que estas familias enfrentaban unos retos impresionantes posiblemente. Como les he dicho, uno por causa de la cultura de su papá y otra por la cultura de su madre. Ahora, cuando yo miro esos versos a la luz de el presente, se me ocurre pensar que también aquí hay una gran analogía, una gran similitud. Porque como dije ahorita, hay padres que son cristianos, el papá lo es, la mamá no lo es, la mamá lo es, el papá no lo es. O sencillamente no hay que ser una familia mixta, sino que una familia cristiana que está siendo invadida por una cultura circundante. Así que usted recibe en su casa
la influencia de la palabra de Dios a raíz de esta experiencia de adoración, de comunión, de servir al Señor, pero recibe un bombardeo impresionante de la cultura en la cual estamos. La recibe por la televisión, por el cine, la internet, la tablet, el celular. Así que nuestros hijos están siendo, amén, invadidos por esa contracultura que muchas veces está caracterizada por la carencia de valores. Así que, ¿cómo manejó entonces? ¿Cómo manejó esta mujer, esta mamá, la posibilidad de ver a Timoteo leyendo quizás la Ilíada? O cómo él se desanimó de ver las fantasías, las cosas fantasiosas de dioses falsos. Así que yo creo, y esta es mi interpretación y mi argumento, que ellas tenían un gran reto, que no es diferente, amados hermanos, al reto que tenemos hoy como habitantes de esta tierra y participantes de esta cultura. Porque usted no se puede ir para Marte y para el cielo todavía hasta que Cristo venga o el Señor le llame. Porque allá la atmósfera que se respirará allá será santa y pura y allá no habrá contaminación. Pero mientras estemos en la tierra, habrán retos impresionantes que tenemos que tomar conciencia de ellos. Así que hay que ser intencionales, amados. No podemos ser personas que miran las cosas que pasan y respondamos es que eso tiene que pasar. Y que con eso concluya nuestra responsabilidad ante nuestros hijos y nietos. Pablo nos dice, Timoteo desde pequeño estuvo a la luz de la palabra de Dios. Dice, porque desde pequeño aprendiste. Es decir, que nosotros, amados hermanos, trayendo una aplicación al presente de esta realidad, que les he dicho es similar a la nuestra, tenemos que entender el lugar importante que tiene la palabra de Dios, sobre todo en la formación de niños pequeños. Porque llegará el momento que si no lo hacemos a tiempo, ellos no van a querer leer la palabra de Dios, no tendrán el ánimo o el apetito de leerla, a no ser que tengan una experiencia con Dios que les lleve a esa realidad. Yo les he contado mi propia experiencia. Yo iba a la iglesia, cantaba coros, predicaba. Sí, yo predicaba, pero yo no sabía que había que predicar de la Biblia. Yo predicaba de los cánticos que cantaba mi abuelo. Y yo cogía un himnario y sacaba un cántico, lo cantaba y predicaba del cántico. Claro que en ese entonces, ¿verdad?, estos cánticos estaban inspirados en la palabra de Dios. El punto es, amados hermanos, que no leía la Biblia. Y no es hasta que realmente Cristo viene a mi vida, cuando comienzo a dejar de leer una cantidad de cosas que leía con avidez, para comenzar a leer mis primeros libros y los primeros capítulos de la Biblia. Yo sé lo que estoy hablando. Es más, siendo cristianos servidores de Dios, hay veces que no leemos la Biblia. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Nuestros jóvenes y niños y aún los adultos pasan largas horas conectados a los dispositivos y dedican poco tiempo o ningún tiempo a entrar en contacto con la palabra de Dios. Sus mentes están siendo poco a poco formadas, acondicionadas con el material al que se están exponiendo, que en la mayoría de los casos es material antivalores. Dado que hay pocos o ausencia de criterios evaluativos en la memoria como resultado del aprendizaje de la palabra de Dios, yo puedo estar expuesto a cosas indebidas o inapropiadas o prender la televisión. Yo no buscaba esa película, no buscaba ese anuncio, no buscaba eso otro, pero llegó. Pero tengo en mi cabeza, tengo en mi memoria, tengo en mi banco de datos, acá adentro, la palabra de Dios.
Y cuando yo observo estas cosas, tengo la capacidad de criticar, de discernir, de apagar, de no ver, porque ya algo dentro de mí se levantó como una antorcha, como una bandera roja y dice: eso es incorrecto, es indebido. Pero ¿qué tal si ese banco de datos que surge de los valores de la palabra de Dios no está presente? Pues no habrán criterios, no habrán maneras, no habrá forma, no habrá discernimiento. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Y estamos sufriendo una crisis de esa naturaleza a nivel mundial. Entonces, ¿cómo van a discernir si no hay un acercamiento a la palabra de Dios? Así que cuando esto ocurre, lamentablemente esas experiencias, esas figuras, esas imágenes, esos conceptos encontrarán un terreno fértil para acomodarse, creando grandes conflictos. Esa es la realidad. ¿Qué hacemos, padres y madres? ¿Qué hacemos, abuelos y abuelas? Tenemos un reto, como lo tuvo Loida y Eunice. Pero ¿cómo respondieron ellas? Enseñándoles la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo en mis notas escribí esto que surgió en mi espíritu y en mi mente cuando miraba este texto bíblico. La pandemia ha provocado grandes crisis en todos los niveles de nuestra vida. Y de eso no cabe duda, no hay que argumentar sobre eso. Pero han surgido grandes retos que han puesto un elemento crucial en nuestras manos, y es la educación. Yo sé que para padres de familia y madres esto ha sido algo terrible. Tener 24/7 a los muchachos en la casa, y ahora con la responsabilidad de educarlos y también con la imposibilidad muchas veces de que no tienen la internet, o que hay problemas con la conexión, o que no hay manera sino por módulos. Pero yo veo en esto una gran oportunidad. Antes peleábamos en Capitolio por la enseñanza de género en la escuela. Antes peleábamos allí porque no había derecho a orar en la escuela. Antes peleábamos allí porque no había oportunidad de la palabra de Dios en la escuela. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? La oportunidad está en nuestras manos. Puedes comenzar el día orando con tu hijo o tu hija. Puedes leer la palabra de Dios en el seno de tu hogar. Nadie te lo puede impedir, a la vez que recibe la educación que merece. Oh, gloria a Dios. Ahora Eunice y Loida pueden manifestarse. Y no hay nadie que les prive o les prohíba hacerlo. ¿Qué hacemos? Es una pregunta que todos tenemos que individualmente contestarnos. Oración al inicio de la experiencia educativa. Oración para pedir a Dios sabiduría. ¿Cuántos padres se vuelven locos porque no saben cómo explicarle algunos conceptos a sus hijos porque no está el maestro al lado? Sabiduría para ese hijo que está aprendiendo. Lee la palabra de Dios. Yo lanzo un reto también. Puse una nota aquí porque pensé en estos jóvenes brillantes que tenemos en la iglesia. Jóvenes que están estudiando tecnología, la que sea, audiovisual, computadora, mercadeo. No sé qué estás estudiando, pero tú eres un joven importante para Dios, que tu profesión puede ser crucial en este momento de producir cosas de calidad. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que los niños se pegan al celular, a la tablet, porque ven juegos, ven actividades que son llamativas. Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo que todo está dirigido hacia el ojo. Si no me gusta, no lo veo. Si no me atrae, no lo quiero. Si no me entretiene, no quiero invertir tiempo. Ahora, si me gusta lo que veo, si me entretiene, entonces no importa el tiempo. Y hay niños que pasan horas y horas y horas.
Y hay padres que han puesto el celular como la niñera del hijo. Pues entonces, jóvenes, universitarios, tienen un reto. Produzcan aplicaciones. Hagan proyectos de calidad que puedan contrarrestar, puedan frenar o puedan, competir con estas. Usted dirá, pastor, eso es imposible. No, no es imposible. Porque no estoy hablando que tú ves una compañía que esté bien plantada. Es que tú comiences a introducir tu semilla. Jesús dijo, el evangelio es como la levadura. En la noche va y mete un chispito. Y con el tiempo, ese chispito de levadura leuda toda la masa. Esa es la expresión positiva de la levadura. Pero la levadura tiene en la Biblia dos connotaciones. Pero Jesús usó esta positiva para ilustrar que no hay que pensar que voy a ganar en el mundo entero. Gánate a uno. Ganemos a nuestros hijos primero. Ellos serán la levadura que irá al mundo para llenar a la tierra con la gloria de Dios. Con uno. Entonces, si tú eres un joven o persona o adulto que tienes un proyecto para levantar algo que pueda traer a los niños a la lectura bíblica, hazlo. Compártelo con uno solamente. Pero hazlo bueno para que sea atractivo. Para que ellos tengan, valores. Aleluya. Amados, estoy casi por cerrar, Dios mío. Pero escuchen esto. Timoteo, dice el texto bíblico, Timoteo aprendió y se persuadió. Nuestras persuasiones o convencimientos, como usted quiera decirle, viene de lo que aprendemos. Ya hemos señalado algunas fuentes de aprendizaje. Mire, el celular es una fuente. La tablet, los juegos. Aunque usted no lo crea, usted está aprendiendo. ¿Cuántos niños son tan diestros? Yo he visto una destreza en los niños pequeñitos, hasta el nieto de casa. Dios mío, ese nene cuando ve un celular ya sabe hacer algo con él. ¿Quién le enseñó? Yo creo que ahora vienen con un chip preprogramado para poder asimilar la tecnología. Bueno, eso no se ha probado todavía científicamente, pero en la praxis, en la práctica es lo que uno ve. De todo aprendemos. Todo es un aprendizaje a lo que nos exponemos. Todo. Pablo le dice, tú sabes de quién has aprendido. Tú sabes de quién lo recibiste. Porque así, amados, es. Entonces no podemos dejarle lugar a los grandes mercados tecnológicos que ellos nos educan los hijos. Y que lo que vean únicamente sea eso y nada más que eso. Porque ese aprendizaje es lo que va a marcar mis convicciones, mis persuasiones. Mis convicciones serán afectadas por ese proceso de aprendizaje. Lo que también va a modelar mi conducta y mi respuesta a la vida. Hermanos, esto es importante. Entonces, si ellos se adormecen con un aprendizaje antivalores primero. Segundo, que no hay sustancia. ¿Cómo van a enfrentar la vida? ¿Cómo van a ser los padres y madres para criar a otros hijos? A sus bisnietos, por ejemplo. ¿Cómo van a tomar decisiones sabias en la economía? ¿Van a esperar que lleguen a la universidad para que aprendan esas cosas? Es posible. Pero ¿por qué no hacerlo ahora? Pablo dice, tú has aprendido. Y la Biblia ha sido crucial en ese aprendizaje. Para capacitarte, para habilitarte en toda buena obra. Es decir, que hay una globalización total en cuanto al beneficio de exponerse a la palabra de Dios. Yo no sé cuántos
vieron el programa del viernes, pero se estaba leyendo Proverbios. Allí había unas enseñanzas, solamente la lectura, sobre las relaciones humanas, el noviazgo, el matrimonio, la sexualidad, la perversión sexual. Esos temas de actualidad estaban plasmados claramente en las palabras de Dios de hace 2000 o más años de existencia. ¿Por qué es tan pertinente? Porque Dios es el que la inspiró, ya lo hemos hablado. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios nos conoce y Él quiere lo mejor para nosotros. Cierra diciendo Pablo, esta palabra que aprendiste te hará un hombre perfecto, maduro. Perfección se traduce madurez en el texto bíblico. Para que podamos ser capaces de ser realizadores de toda buena obra. ¿Queremos hacer algo bueno en la vida? Ahí está la clave. Esto lo que hace es que incrementa, incentiva, nutre la experiencia que tenemos. Todos debemos aprender a estudiar, leer, escribir, una profesión. Todo es importante, eso es importante. Pero cuando eso está sazonado por la palabra de Dios, todas esas experiencias de vida toman un curso único que es bueno. ¿Cuántos asesinos, cuántos hombres maltratantes son profesionales? Son educados. Pero cuando se mira el trasfondo de sus vidas, había ausencia o había un modelaje antibíblico. Porque lamentablemente cuando un padre dice ser creyente y no modela el ejemplo de ser un creyente, está siendo doblemente nocivo y tóxico a la vida de esa persona o de ese hijo. Porque aquí está ahora mostrando una imagen incorrecta de Dios. Y Dios nos ayude y nos guarde de no caer en ese error. Pero no es solamente la educación, he dicho y reitero, cuando esto va acompañado de la palabra de Dios. Viene a mi mente testimonio de médicos famosos que son temerosos de Dios y que testifican haber recibido de Dios la iluminación en procesos complicados. Cuando estaba estudiando, específicamente el profesor nos dio que viéramos una película muy vieja, Manos Milagrosas, del doctor Carlson, donde habla de la vida de este hombre, un hombre marginado, un hogar conflictivo, pero una madre temerosa de Dios. Una familia de color negro, marginados, pero una mujer que temía a Dios. Y le enseñó a su hijo el temor a Dios. Y en una de las cirugías más complicadas que jamás se hayan hecho, la primera que se hizo al separar dos personas que estaban unidas por el cerebro, la cabeza, siameses unidos, y él los separó. Pero la historia es impresionante, lo que demuestra que cuando toda profesión, toda capacidad humana se atempera a la palabra de Dios, óigame, no hay límites para toda buena obra. La palabra de Dios es útil, pero comienza en el seno del hogar, a través de la vida de padres y madres que entienden la importancia de este valor. Quiera Dios y nos ayude el Señor a poder emular el ejemplo de estas dos mujeres, de este hogar. No sé si llamarlo disfuncional o no, pero yo lo llamo ahora muy funcional, porque Cristo entró a esa experiencia de vida. Yo creo que cuando Jesús tiene lugar en nuestras vidas, aún con los peores escenarios, Él puede hacer lo mejor, lo glorioso y lo maravilloso. Por eso es que no hay excusa. No hay excusa. Padre, te adoramos, te alabamos y te bendecimos y te agradecemos, Dios,
tu bendita palabra. Y el ejemplo que nos provees a través de las virtudes de un joven que es producto de un hogar donde posiblemente hubieron conflictos, hubieron, Señor, influencias negativas. Pero, Señor, demuestra tu palabra que la persistencia de estas dos grandes mujeres, madre y abuela, lograron ser cruciales en el desarrollo de este muchacho. Señor, ayúdanos con nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Padre, que en la diversidad de maneras que lo podamos hacer, los pongamos a ellos en contacto con tu palabra, para que ellos puedan desarrollar las capacidades, desarrollar, Señor amado, ese discernimiento que tanta falta hace en la sociedad en que hoy vivimos. Señor, bendice a cada familia, bendice a cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, toda gloria y honra, Señor, es tuya. Y gracias por la buena obra que haces en jóvenes, en jovencitas, en hombres y mujeres, Padre Santo, que están preocupados por todo esto que hemos hablado. Dale herramientas, dale sabiduría, llénalos de tu Santo Espíritu y muéstrales, Señor, lo que deben hacer. Padre, mira esa creatividad. Hay jóvenes con unas capacidades impresionantes para crear, para poder, Señor, hacer cosas llamativas e interesantes. Padre, utiliza, oh Señor, esas capacidades que puestas a los pies de la cruz honrarán tu nombre y serán de bendición a otros. Gracias, Padre, gracias, gracias, Señor. Te alabo y te bendigo por tu pueblo, por tu iglesia, que es luz en la tierra, Señor. Tu iglesia es la esperanza para este mundo, Señor amado, porque a través de ella se comunica tu mensaje de paz, tu mensaje de vida, tu mensaje de salvación, que Cristo vino al mundo para salvar al hombre. Aleluya. Oh, es tu iglesia, Señor, esa columna fuerte, ese faro de luz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, y glorifícate en cada hogar y en cada familia. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Oramos en esta mañana y damos gracias al Señor. Y como siempre, enfatizamos la importancia de que si estás alejado de Dios, si te apartaste del Señor, o si aún todavía no has confesado a Jesús como Salvador, es tiempo que lo hagas. Es urgente que puedas acercarte a Él y confesarle como Señor y Salvador. Si hoy es el día que quieres hacerlo y te animamos a que lo hagas, ora conmigo y di: Jesús, aquí estoy. He oído tu palabra y en mí ha surgido la convicción y la necesidad de reconocerte como Señor y Salvador. Recíbeme como tu Hijo. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Y te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Si has orado así, te invito a que nos llames, nos escribas, nos hagas saber tu decisión, porque queremos seguir orando por ti. Y también recomendarte que te conectes con una iglesia y sobre todo que puedas tener una Biblia donde puedas leer las promesas de Dios para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar ahí conectado y conectada.